para dar la Perfecto. presentación mientras lo... Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en esta tarde del 12 de octubre del 2020. Esta tarde vamos a hablar con Osiris González, que nos hablará sobre el pueblo náhuatl, y vamos a presentar brevemente a nuestro compañero. Osiris Inoue González Romero es licenciado en Filosofía y maestro en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Cuenta con una maestría en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM y actualmente es candidato a doctor por la Universidad de Leiden, Facultad de Arqueología, Departamento de Patrimonio de los Pueblos Originarios. Cuenta con estudios del idioma náhuatl, lo cual le ha permitido estudiar de manera directa las fuentes históricas, así como realizar trabajo de campo en las comunidades náhuatl de Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Su tesis de doctorado titulada Tlamatilisli, la sabiduría del pueblo náhuatl, filosofía intercultural y derecho a la tierra, será publicada por Leiden University Press. Actualmente colabora con el Centro de Investigaciones Históricas y del Patrimonio Cultural de Hidalgo, en la elaboración de un informe sobre la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas de Hidalgo. Muy buenas tardes, Osiris, ¿qué tal? ¿Cómo te estás? Muy buenas tardes, Rafa. Un gusto estar con todos ustedes, con los compañeros del Centro de Estudios Históricos y Culturales del Estado de Hidalgo para compartir precisamente una charla, una plática, una videoconferencia el día de hoy, que es 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, de los pueblos indígenas. Y bueno, tengo el gusto y el agrado de estar en este momento aquí compartiendo precisamente con todos los colegas. El día de hoy me concentraré precisamente en reflexionar de una manera crítica sobre uno de los temas importantes. Creo que hoy es un día de reflexión, efectivamente, para poder analizar desde una perspectiva histórica lo que ha acontecido este día. Y bueno, pues no tengo más que agradecer precisamente a los colegas del centro que me han dado la oportunidad de compartir con todos ustedes esta charla. Básicamente son tres temas sobre los que me interesa platicar el día de hoy. El primero, bueno, va a ser una reflexión sobre estos temas, sobre este marco teórico que es colonialismo, neocolonialismo y colonialismo interno. Me concentraré en explicar brevemente cuáles son las diferencias que existen en cada uno de ellos y por qué son útiles, por qué nos ayudan, por qué nos sirven precisamente para analizar este fenómeno. No son exclusivamente conceptos teóricos, sino que cada uno representa una realidad y nos ayudan a entender mejor este proceso histórico. Por otro lado, reflexionaremos sobre la violencia. La violencia también es un tema de interés cultural y filosófico. Ha habido muchos pensadores, muchos grandes filósofos a nivel global que han reflexionado sobre este tema. Por ejemplo, Walter Benjamin, que era un filósofo alemán, Hannah Arendt, una filósofa judía alemana también. Y aquí en México, pues bueno, desde hace más de 10 años, desafortunadamente, se ha vuelto un tema de interés nacional. Desde que se desató la mal llamada guerra contra las drogas, precisamente muchas comunidades del país han padecido los estragos indeseables de la violencia y efectivamente, ¿no? También es una realidad de la que los pueblos originarios no son ajenos y que desafortunadamente después del 300 años del proceso colonial, del régimen colonial, con la instauración del México independiente y los procesos de guerras precisamente de independencia, de reforma y de revolución, pues muchas de las comunidades de pueblos originarios han sido afectadas, han padecido los efectos y las consecuencias indeseables de la violencia. Y para cerrar, pues me concentraré precisamente en las comunidades nahuas, que efectivamente han padecido estos efectos desde una época colonial. Entonces, bueno, ese es mi objetivo. Haré algunos análisis, algunos estudios de caso y sobre todo, desde la óptica de una hermenéutica decolonial, lo que me interesa es compartir la visión que tienen los propios investigadores nahuas
los movimientos sociales y, por ejemplo, los intelectuales del pueblo náhuatl. En concreto, hay una investigación muy útil para explicar este fenómeno, que es la tesis y el documental Geografía del Despojo, escrita por el geógrafo náhuatl Gerardo Romero. Entonces, bueno, una vez explicado el panorama de lo que va a tratar esta charla, vamos a proceder. Tenemos aquí una presentación en PowerPoint que de alguna manera nos va a servir como guía, ¿no? El video de todos modos va a estar en las redes sociales para que quien quiera revisar con más calma lo que está escrito en la presentación lo pueda hacer. Tenemos aquí precisamente unas imágenes del lado derecho. Del lado derecho tenemos precisamente una imagen de las carabelas y precisamente del lado izquierdo tenemos una definición de lo que podemos entender por colonialismo. Vamos a revisar precisamente esta definición para ir perfilando nuestros marcos de referencia. El término colonialismo es importante para definir la forma específica de explotación cultural que se desarrolló con la expansión de Europa en los últimos 400 años. No obstante que muchas civilizaciones tempranas tenían colonias, y no obstante que percibían su relación con ellas como las de un imperio central, en relación con la periferia de culturas bárbaras, marginales o provincianas, un número de factores cruciales participaron en la construcción de las prácticas imperiales post-renacentistas. En relación con este tema, el intelectual palestino Edward Said propone la siguiente distinción. Imperialismo significa en la práctica la teoría y las actitudes de un centro metropolitano dominante que gobierna un territorio distante. Colonialismo, el cual generalmente es una consecuencia del imperialismo, es el establecimiento de asentamientos en un territorio distante. Esto está en el libro de Bill Ashcroft y Gareth Griffiths. Osiris, dime, Rafa. ¿podrías ampliar tu pantalla para que podamos ver más grandes cada una de las láminas, por favor? Claro que sí. Dame un segundo. Dime si ya así está bien. Listo, ya adelante. Gracias y disculpa. Cualquier cosa me avisan para ir mejorando la imagen o lo que sea necesario. Claro, bueno, aquí está. Efectivamente, en esta definición proporcionada por estos autores podemos entrever que lo que podemos entender como colonialismo es efectivamente el gobierno de una metrópoli imperial, de una metrópoli central, que efectivamente establece asentamientos distantes. Es la forma clásica de definir precisamente el colonialismo, que, como su nombre lo indica, pues proviene precisamente del hecho histórico de la colonización del continente de Abya Yala o el continente americano, precisamente iniciado el 12 de octubre de 1492. Efectivamente, el colonialismo no es un fenómeno exclusivo de este continente, pero esta fecha es significativa porque marca precisamente el inicio de este proceso y también se puede concebir como un proceso de tránsito en la propia historia europea. Entonces, pues bueno, el colonialismo es precisamente el gobierno de una metrópoli, de una urbe, de un centro colonial que establece asentamientos en diferentes regiones geográficas lejanas y que envía a sus ciudadanos precisamente a colonizar estas tierras lejanas. Esa es la definición más común y más término colonialismo. Sin embargo, no es el único o no es el único tipo de colonialismo. Si adoptamos una perspectiva histórica, pues podemos ver que existen diferentes formas de entender este fenómeno. Y una de las formas, por ejemplo, más contemporáneas, su propio nombre lo indica, es el neocolonialismo. El neocolonialismo precisamente difiere de la forma tradicional que entendemos el colonialismo, precisamente en los objetivos que tiene como finalidad perseguir. Se trata precisamente de una forma de dominación política y económica. El neocolonialismo no tiene como objetivo establecer asentamientos en los países y territorios colonizados.
En vez de ello, se enfoca en la implementación de mecanismos de expoliación económica, de extracción desmedida de los recursos naturales y de explotación de la fuerza de trabajo. Pongo entre comillas recursos naturales porque muchos de los que estamos aquí presentes en este diálogo estamos de acuerdo en que efectivamente, por ejemplo, en la visión de mundo de los pueblos originarios de Abya Yala o de América, la naturaleza no es concebida como un recurso, no es concebida como un recurso natural. Esto no significa decir que no hay riquezas naturales, pero la naturaleza no es vista como un recurso, es vista precisamente como un ser viviente, como algo que participa del cosmos, como la madre tierra. En fin, no hay una sola forma tampoco de concebir a la madre tierra, hay una diversidad, pero efectivamente no se limita a ser únicamente un recurso. Por ejemplo, entre las comunidades nahuas de Hidalgo, en Acasochitlán, todavía se realizan, por ejemplo, ceremonias de veneración y rituales en honor de Tlachtipactli, que es la forma en que los pueblos y las comunidades nahuas actuales se refieren precisamente a la tierra. Entonces, la tierra, la naturaleza, no son solo recursos. A este tipo de dominación económica se le ha dado el nombre de neocolonialismo, pues el interés de las potencias coloniales ya no es el de establecer asentamientos para habitar los territorios, sino que los objetivos principales son obtener las riquezas y recursos naturales, así como administrar las ganancias derivadas de ello, sin tener que establecer colonias en los territorios, sino más bien transformando a la propia colonia en un mercado y en una fuente de mano de obra barata y de materias primas. Es decir, a diferencia del colonialismo, el neocolonialismo no pretende establecer asentamientos en estos territorios lejanos, sino que efectivamente las formas de control y de dominación son principalmente económicas, de explotación de los recursos, de transformar precisamente estos territorios, estos países en un mercado y de explotación de la mano de obra en esos territorios. La forma en que se logra esto es a través de grandes corporaciones, de corporaciones multinacionales. Tenemos, por ejemplo, un caso paradigmático con el Imperio Británico o precisamente con el Imperio Holandés, que tenían empresas que se llamaban la Compañía de Indias, que efectivamente eran grandes empresas coloniales que administraban precisamente las actividades económicas de la colonia. Y la expresión más descarnada del neocolonialismo se manifiesta mediante el modelo económico extractivista, el cual trata de justificarse mediante el uso de términos como progreso, desarrollo sustentable, crecimiento económico o megaproyectos. En relación con este punto, quisiera decir que este modelo extractivista no se reduce solo al ámbito económico, sino que también podemos hablar de un extractivismo epistemológico y de un extractivismo cultural. Explicaré brevemente a qué nos referimos con esta idea, por ejemplo, del extractivismo epistemológico. Tiene que ver precisamente con el registro de patentes, de los saberes y de los conocimientos desarrollados por los pueblos originarios, no solo de Abya Yala o de América, sino también en África, en Asia, inclusive en Europa, que han desarrollado precisamente conocimientos ancestrales y milenarios y que precisamente al estar enmarcados en otra forma de ver el mundo, no cuentan con una patente. Entonces el extractivismo epistemológico consiste también en el saqueo de esos saberes, de esos conocimientos o de esas formas culturales. Y por su parte, el extractivismo cultural consiste precisamente en el aprovechamiento del patrimonio cultural, tangible o intangible, perteneciente, digamos, a los pueblos originarios. Se trata precisamente de una apropiación cultural para obtener beneficios o ganancias económicas sin preocuparse precisamente por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, tenemos tres tipos de extractivismo: el extractivismo económico, el extractivismo epistemológico y el extractivismo cultural. Una vez que hemos explicado
este asunto, pues bueno, podemos pasar precisamente al análisis del siguiente término, que es el del colonialismo interno, que es especialmente sensible en el caso de México y de buena parte de los países latinoamericanos. De hecho, bueno, para empezar con el tema del colonialismo, no está de más recordar que efectivamente la noción de Latinoamérica es una noción impuesta precisamente por los intereses franceses, que efectivamente le otorgan el nombre de Latinoamérica para detener la influencia de las potencias anglosajonas, entiéndase Estados Unidos e Inglaterra, en Abya Yala o en el continente americano, y entonces para establecer una frontera no solo económica, sino también cultural, se le empieza a denominar América Latina a esta parte del territorio donde se hablan fundamentalmente dos lenguas, el español y el portugués. Esto precisamente ha provocado el desconocimiento, la falta de reconocimiento de los cientos de idiomas originarios que existen en Abya Yala o en el continente americano. Solo en el caso de México tenemos 68 idiomas pertenecientes a los pueblos originarios, que si bien en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están reconocidos como idiomas oficiales, en la realidad y en la práctica, tanto estos idiomas como las personas que los hablan, pues han padecido deseables consecuencias de la colonización, de la discriminación y del racismo. Por supuesto que tampoco hay una sola definición o una sola forma de entender el colonialismo interno, hay diferentes propuestas. Por mencionar solo dos, se encuentra precisamente la de la intelectual aymara Silvia Rivera Cusicanqui. Ella considera que efectivamente el colonialismo interno puede definirse como la propia internalización del régimen colonial, que no se reduce, como decíamos anteriormente, a ser una cuestión meramente económica, sino también epistémico-cultural, y la noción del colonialismo interno desarrollada por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova, quien es uno de los intelectuales mexicanos más reconocidos a nivel mundial y que realizó precisamente trabajos de investigación muy importantes en relación con este tema. No está de más recordar que Pablo González Casanova fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a finales de la década de los 60, principios de la década de los 70. Es un intelectual con una trayectoria muy sólida, un investigador con métodos rigurosos de investigación y que efectivamente tiene una obra bastante larga y bastante considerable en relación con estos temas, siempre desde un enfoque sociológico, siempre aplicando una metodología proveniente de las ciencias sociales. De acuerdo con la propuesta de Pablo González Casanova, podemos entender o podemos definir el colonialismo interno de la siguiente manera. La definición del colonialismo interno está originalmente ligada a fenómenos de conquista en que las poblaciones originarias no son exterminadas y forman parte primero del Estado colonizador y después del Estado que adquiere una independencia formal, como la mayoría de las naciones o de las nuevas naciones que emergieron durante el siglo XIX, o que inicia un proceso de liberación, o bien de transición al socialismo, o bien de recolonización y de regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones colonizadas por el Estado-nación sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y en el neocolonialismo a nivel internacional. Por ejemplo, habitan un territorio sin gobierno propio, se encuentran en situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes, frente a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a sus aliados y subordinados, y sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos del gobierno central. Según Pablo González Casanova, estas son precisamente algunas de las características sociales que distinguen el colonialismo interno de otras formas de dominación, es decir, del colonialismo entendido en su forma tradicional, como explicábamos al inicio de esta videoconferencia, del neocolonialismo centrado precisamente en los mecanismos de dominación económica, y el colonialismo interno que, como podemos ver, se concentra más en los mecanismos de dominación social.
Continúa Pablo González Casanova explicando este fenómeno del colonialismo interno. Los derechos de sus habitantes y su situación económica, política, social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. En general, los colonizados al interior de un Estado-nación pertenecen a una, y otra vez lo voy a poner entre comillas, a una raza distinta a la que domina en el gobierno nacional, que es considerada inferior, o a lo sumo es convertida en un símbolo liberador que forma parte de la demagogia estatal. La mayoría de los pueblos colonizados pertenece a una cultura distinta y habla una lengua distinta de la nacional. Esto, como decíamos anteriormente, es importante porque en la actualidad de los 68 idiomas originarios que se hablan en México, pues aproximadamente 30 de estos idiomas se encuentran en riesgo de desaparecer. También pusimos entre comillas el concepto de raza, porque efectivamente es uno de esos conceptos polémicos que si los analizamos desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva filosófica, pues no tienen mucho fundamento, más bien son conceptos de carácter ideológico que han servido precisamente para implementar mecanismos de dominación, de exclusión, de colonización y de exterminio. Ahora, ¿cuál es el panorama o cuál es el horizonte que se abre precisamente frente a los diferentes mecanismos implementados por el colonialismo, el neocolonialismo y el colonialismo interno? Desde hace aproximadamente 30 o 40 años han venido sucediendo en el mundo diferentes procesos de descolonización, y en el ámbito intelectual hay dos términos que la diferencia es sutil, pero que también es importante explicar: decolonización y el estudio del pensamiento o la teoría postcolonial. ¿Qué quieren decir? No nada más es un juego de palabras. En nuestro caso, por ejemplo, consideramos que es de mucha ayuda adoptar una perspectiva decolonial, principalmente basados en la propuesta teórica desarrollada por Frantz Fanon. Frantz Fanon fue un intelectual caribeño que vivió en carne propia precisamente los combates de la Segunda Guerra Mundial y que participó precisamente en estas batallas en las filas del ejército francés, y una vez terminando la guerra, él se da cuenta que el país por el cual dio la vida o arriesgó la vida, para ser más precisos, por el que combatió para conseguir su libertad, una vez terminada la guerra, lo desconoce y lo discrimina. Entonces eso provoca, digamos, una reflexión, eso provoca un conflicto en él que lo lleva a reflexionar y escribe un libro bastante conocido y bastante influyente, que además fue prologado por Jean-Paul Sartre, que se llama Los Condenados de la Tierra. Ahí en la primera parte precisamente de este libro, Fanon se concentra en el estudio de la violencia, ¿no? Y hace un magnífico estudio, un magnífico esbozo. Sin embargo, a mí lo que me interesa destacar es qué es lo que entiende por decolonización Fanon. Y efectivamente, por ejemplo, Fanon nos dice que no es posible entender a la descolonización como un concepto abstracto si la desligamos del contexto histórico. Por eso es importante reflexionar sobre este tema en una fecha como hoy, el 12 de octubre de 1492, el 12 de octubre, porque se cumplen 528 años precisamente del inicio de este proceso histórico. Entonces, para poder lograr comprender de una mejor manera, primero el proceso de colonización y luego el proceso de descolonización, el estudio de la historia es clave, resulta fundamental. Ahora, Frantz Fanon, por ejemplo, entiende por descolonización la creación de un nuevo tipo de ser humano, la creación de un nuevo tipo de humanidad, libre precisamente de las ataduras que representan el colonialismo, el neocolonialismo y el colonialismo interno. A grandes rasgos, digamos, eso es lo que implica el proceso de descolonización. Y bueno, también existen las aportaciones hechas por los propios investigadores de los pueblos originarios. En ese sentido, me gustaría recomendarles la investigación realizada por una investigadora maorí que lleva por nombre Linda Tujifai,
y que se llama Descolonizando las metodologías. Ella se concentra precisamente en la descolonización de los procesos de investigación, en los procesos precisamente de transmisión y de construcción de saberes. Entonces, podemos ver que son muchas áreas, muchos rubros. Por supuesto que existen también las propuestas de otros intelectuales latinoamericanos de carácter mestizo, como Walter Miñolo, un argentino muy conocido, o, la propuesta de Enrique Dussel, que es un filósofo argentino-mexicano que también aborda, digamos, estos temas, o de la propia Silvia Rivera Cusicanqui, quien efectivamente tiene una marcada descendencia aymara, pero ella se autodefine precisamente como una intelectual de carácter mestizo. Estos tres autores, Cusicanqui, Miñolo y Dussel, abordan el tema de la descolonización también. Y bueno, una vez de alguna manera explicado este marco teórico, pues pasaremos a analizar la metodología que nos sirve de análisis. Para llevar a cabo este análisis o esta investigación, se adoptará una metodología de carácter dialéctico e histórico, lo cual significa que la lógica que sirve de base para este estudio es una lógica dialéctica que tiene como punto de partida las contradicciones inherentes a todo cuerpo social. A diferencia de la lógica analítica basada en el principio de no contradicción, desarrollada en las instituciones anglosajonas, aquí nuestro punto de partida son las contradicciones sociales. El principio de no contradicción en la lógica aristotélica y en la lógica anglosajona es A no puede ser no A. Sin embargo, desde la perspectiva de una lógica dialéctica aplicada precisamente al análisis de la sociedad, no nos debe de intimidar precisamente reconocer que al interior del conjunto social existen contradicciones muy pronunciadas, porque efectivamente son nuestro punto de partida. Para un ojo filosófico, para una mirada filosófica es clave, porque la filosofía parte o se hace a partir de problemas. Por supuesto que la palabra problema en el campo de la filosofía tiene un significado distinto al que tiene en el lenguaje ordinario. En la filosofía, la palabra problema significa toda aquella posibilidad que incluya la posición de una alternativa, es decir, que representa un dilema. Entonces, eso, por paradójico que pueda parecer, pues a un filósofo está lleno de problemas, le gustan los problemas y no se amedrenta precisamente ante los problemas. Un ejemplo de todo esto, un ejemplo de estas contradicciones, de estas contradicciones sociales, es la contradicción que existe entre el campo y la ciudad. Y es importante partir de aquí, porque efectivamente esta contradicción entre el campo y la ciudad ha afectado precisamente a los pueblos originarios de América, originarios de Abya Yala, precisamente porque la ciudad, al convertirse en el principal centro de producción, lo que ha provocado es la migración del campo a la ciudad, es decir, necesita mano de obra para producir y necesita los recursos. Necesita recursos naturales y entonces, pues la primera contradicción social que hay que pensar desde una posición filosófica es la contradicción existente entre el campo y la ciudad. Para evitar caer en un formalismo lógico, se tomará como base una perspectiva de carácter histórico, por eso estamos aquí en el Centro de Investigaciones Sociales y Culturales, con la finalidad de analizar las condiciones materiales y las relaciones de producción imperantes en una época determinada. Ahora, ¿por qué es relevante aplicar esta metodología al estudio de las problemáticas sociales que afronta el pueblo nahua de México? Bueno, pues la respuesta es que el pueblo nahua de México, al ser el más numeroso y extendido en el territorio mexicano, afronta una mayor cantidad de conflictos sociales y de contradicciones relacionadas con el extractivismo, con el neocolonialismo y el colonialismo interno. No quiero dejar pasar la ocasión precisamente para señalar que, de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas por el INEGI, en la actualidad existen casi 2 millones de personas, aproximadamente 1.900.000 personas, que se autorreconocen y que se identifican como pertenecientes al pueblo nahua. Y no solo eso, sino que hablan el idioma náhuatl, el cual tiene 30 variantes. Existen aproximadamente 30 variantes de este idioma a lo largo de todo el territorio.
no son dialectos, sino que efectivamente los idiomas de los pueblos originarios son un idioma como cualquiera, como el inglés, como el francés, como el alemán, como el sueco, como el noruego, y dialecto es la variante. Podemos explicar precisamente los dialectos a partir del español. Nosotros en México hablamos un dialecto del español. Hablamos un dialecto porque es una variante, no es el mismo español el que se habla, o el castellano, ¿no? El que se habla en Colombia, que el que se habla en Argentina, que el que se habla en Chile. Los que hablamos dialectos somos precisamente los latinoamericanos. Y los idiomas de los pueblos originarios, en primer lugar, son idiomas y efectivamente tienen variantes. En este caso estamos hablando de aproximadamente 30 variantes del idioma náhuatl y según los datos proporcionados por el INEGI existen cerca de 2 millones de hablantes de este idioma. Por supuesto que la cifra es mayor porque debido a las consecuencias del colonialismo, muchas personas, por ejemplo, no reconocen en estas encuestas explícitamente su identidad o que hablan alguna de estas lenguas precisamente para evitar las indeseables consecuencias de la discriminación, de la exclusión y del racismo. Entonces, podemos decir sin ningún temor que en estos datos oficiales puede existir un subregistro y que en la realidad existen más personas hablantes o que se autoidentifican como pertenecientes a los pueblos originarios de México. Ahora, ¿por qué es importante, por ejemplo, adoptar una perspectiva histórica? También nos sirve para evitar caer en una posición ingenua o en una posición dogmática o en una idealización precisamente de todo. La historia nos permite ser analíticos, nos permite adquirir una conciencia histórica y precisamente por eso es un pilar fundamental para la educación. Entonces, tampoco vamos a caer en una romantización y decir que efectivamente antes del periodo precolonial no existían diferencias entre las propias comunidades nahuas. Por eso en esta lámina me permito precisamente mostrar el Códice Mendoza, donde efectivamente no había un centro hegemónico que era la llamada Triple Alianza, precisamente conformada por las ciudades o los altépetl de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, que era precisamente la entidad hegemónica y dominante antes de la llegada de Cortés y sus aliados. Y en la lámina del lado izquierdo precisamente podemos ver una imagen de Moctezuma con su tocado turquesa, las insignias de guerra y efectivamente dibujados los glifos de los altépetl o de las poblaciones que estaban sujetas al dominio político y militar de la Triple Alianza. Se le ha denominado también Imperio Azteca, pero bueno, también desde una perspectiva histórica, la historia nos ayuda a poner en tela de juicio ese tipo de expresiones. Del lado derecho lo que tenemos son los glifos toponímicos de diversos lugares, de diversas entidades que efectivamente tributaban al centro hegemónico de la Triple Alianza. He escogido esta lámina porque los 5 glifos que se encuentran a la izquierda de la lámina, empezando por una olla que hierve y que es el topónimo, representan diversas poblaciones que actualmente se encuentran en el estado de Hidalgo y en las que he tenido la fortuna de haber estado. Tenemos a Totonilco, tenemos a Cazochitlán, tenemos a Tulancingo, hasta abajo. Entonces, estos 6 glifos toponímicos, por ejemplo, hacen referencia a poblaciones del estado de Hidalgo y del lado derecho se puede ver lo que tributaban. Tributaban tela, manta, granos como maíz, como frijol, trajes de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es importante reconocer que desde la época precolonial existían diferencias entre los propios pueblos nahuas, no podemos hablar de un pueblo hegemónico, y que inclusive algunos estaban obligados a entregar
tributo. Y bueno, eso está efectivamente directamente relacionado con el derecho a la tierra, que es uno de los temas centrales de esta ponencia. Para continuar con nuestro recorrido histórico, quisiera mencionar que con la instauración del régimen colonial, pues efectivamente los conflictos de tierra se agudizaron o se profundizaron. Y un ejemplo de documentos muy valiosos que nos permiten estudiar este fenómeno son los códices Techaloyan. Son varios códices, son varios documentos que llevan este nombre, y también se les conoce en idioma náhuatl como Tlalamatl o libros de tierra. Y la característica fundamental es que son manuscritos que tienen como objetivo mostrar la legitimidad o las fronteras territoriales de una comunidad, a usarlos precisamente en litigios contra los colonizadores, contra los invasores o precisamente contra la colonia española que pretendía despojar de sus tierras a estas comunidades. Aquí tenemos algunos ejemplos. Del lado izquierdo de la pantalla, por ejemplo, tenemos dos ejemplos que se encuentran en el Códice Vergara. Tenemos precisamente ahí uno donde tenemos el nombre del propietario de esas milpas. Tenemos ahí 5 milpas. El códice nos indica que esta tierra era propiedad de Diego Tecolotl, y aquí podemos ver precisamente a don Diego dibujado con su rostro, y al lado tenemos un pequeño tecolote. Eso precisamente es un gentilicio. Lo que nos está indicando precisamente el códice es quién es el propietario. Podemos, de la información proporcionada, inferir que don Diego Tecolotl era propietario de 5 milpas, que en la primera se encontraba su casa. Y este códice también es muy valioso porque nos muestra las unidades de medida. Ha habido estudios que precisamente han mostrado que los nahuas, sobre todo esta era la región de Texcoco, usaban algoritmos para calcular el área y la superficie de sus terrenos. En los tres rectángulos que vemos ahí, donde se encuentra un punto, un círculo negro y un corazón atravesado, podemos decir que efectivamente se trataba de la medida estándar, que es de 20 por 20. Una milpa estándar, por ejemplo, era de 20 metros de largo por 20 metros de ancho. Y obviamente, para adecuarse a las medidas del terreno, porque pues, como vemos en la lámina de abajo, no todos los terrenos eran uniformes. Para adecuarse a hacer el cálculo, pues bueno, existieron otras unidades de medida que los matemáticos, los especialistas han denominado como fracciones. Existía todo un sistema matemático muy preciso, precisamente para calcular la superficie de las tierras. Estas son investigaciones recientes, relativamente recientes, que no son muy abordadas en los estudios clásicos sobre esto. Son investigaciones de aproximadamente del año 2008, 2012, 2014, y que todavía no han logrado una difusión con el gran público, pero esto es uno de los avances primordiales que pueden atribuirse al pueblo nahua. Ahora están muy de moda los algoritmos, ¿no? En el Facebook, ahorita que estamos transmitiendo en el Facebook, pues todos nos quejamos del algoritmo, que no podemos ver a nuestros contactos, etcétera, etcétera. A veces se tiene la creencia errónea que los algoritmos son algo exclusivo de nuestra era cibernética. Pues no. Precisamente para medir el área y la superficie de las tierras, los nahuas utilizaban algoritmos. Otro rasgo que quiero destacar para avanzando es en la lámina de abajo tenemos también el rostro de una mujer. ¿Qué significa esto? Que la mujer era la propietaria. La mujer ahí y de cuyo nombre se encuentra arriba, en la glosa se encuentra en náhuatl, pues está dibujada ahí porque es la de los terrenos que efectivamente se muestran del lado derecho. Del lado derecho de la lámina lo que tenemos son dos códices Techaloyan, uno precisamente más en tonos dorados. Ese es un códice que se encuentra
precisamente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Aproximadamente se conservan 30 de estos códices. Uno muy conocido en la Ciudad de México es el Códice Techaloyan de Coajimalpa, pero también es cierto que muchos de estos códices se encuentran todavía resguardados en diversas comunidades. Por ejemplo, no sé si ahorita nos esté acompañando nuestro querido amigo, el profesor de la UNAM, Carlos Alberto Cepeda, porque él es de la comunidad de San Bartolo Ameyalco, que se encuentra ubicada precisamente en el oriente de la Ciudad de México. Ameyalco es lugar donde abundan los manantiales o lugar de manantiales, y uno de los rasgos claves o distintivos precisamente de esta comunidad es que todavía los comuneros de San Bartolo Ameyalco conservan de manera muy celosa uno de estos códices, un códice Techaloyan, es decir, desde tiempos coloniales ellos son los guardianes de este documento, y efectivamente este documento fue utilizado primero en un litigio contra la corona española, que por cierto vale la pena decir que lo ganó la comunidad. La corona española quería despojar a San Bartolo Ameyalco de sus tierras, y efectivamente la comunidad logró demostrar en tribunales que ellos se habían asentado en ese territorio mucho antes de la llegada o mucho antes de la dominación mexica. Entonces esas no eran tierras de los mexicas. La comunidad de San Bartolo Ameyalco logró demostrar con este documento que ellos habitaban este pueblo desde muchos años, quizás cientos de años antes de que arribaran los mexicas o de que los mexicas se convirtieran en la fuerza hegemónica en el centro de México, y con eso lograron preservar sus tierras. Aquí podemos ver precisamente la importancia de la historia y cómo la historia se aplica a lograr un fin práctico, que en este caso es la defensa del derecho a la tierra. Para ir avanzando con nuestra charla, porque bueno, ya se acerca un poquito la hora de ir cerrando, vamos a tratar algunos temas más contemporáneos. Ahora me concentraré brevemente en platicar o en explicar un poquito de qué se trataba el derecho a la tierra en el México independiente, ¿no? Y de su relación con tres movimientos sociales: la independencia, la reforma y la revolución. Después de 300 años de dominación colonial, de dominación española, pues efectivamente las contradicciones sociales eran insostenibles. Era insostenible que efectivamente la clase trabajadora, compuesta principalmente por campesinos pertenecientes a los pueblos originarios, pues viviera en condiciones de exclusión, de pobreza, no todos, porque no es bueno generalizar, pero sí la mayoría. Y entonces estas contradicciones, precisamente junto con la implementación de las reformas borbónicas, como pues aquí nuestros colegas y expertos en historia lo han manifestado, fueron el caldo de cultivo que efectivamente permitió el estallido de independencia. Asimismo, la invasión de España por parte de Napoleón, pues aceleró este proceso. Y en ese sentido, precisamente, los pueblos originarios vieron la oportunidad de recuperar sus derechos y de recuperar sus tierras con el movimiento de independencia o uniéndose al movimiento de independencia, tal y como lo señaló hace un mes exactamente el doctor Raúl Mácul en su conferencia sobre los pueblos indígenas, sobre los pueblos originarios en el movimiento de independencia. Pues la mayoría de la población y la mayoría de los combatientes que nutrieron estos ejércitos, pues pertenecían a los diferentes pueblos originarios, no solo al pueblo náhuatl, sino precisamente a este gran mosaico de culturas y de visiones del mundo que han confluido precisamente en lo que hoy se conoce como México. Es a partir precisamente de la Guerra de Independencia cuando podemos hablar propiamente de México, que termina precisamente el régimen colonial, que termina precisamente el gobierno de la Nueva España, que se centraba precisamente en la figura del virrey. El virrey era un enviado
de la metrópoli colonial, en este caso Madrid, y aquí vemos cómo se aplican las definiciones de las que hablamos al principio, quién era el encargado del gobierno. Entonces, los pueblos originarios vieron una oportunidad con este movimiento de cambiar su situación y entonces se adhirieron a la lucha. Desafortunadamente, después de la consecución de la independencia lograda precisamente el 28 de septiembre de 1821, con el triunfo del ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, pues desafortunadamente las condiciones jurídicas en las décadas posteriores pues no cambiaron significativamente. Uno de los cambios que sí fueron provocados fue la desaparición de las llamadas repúblicas de indios, porque esa era la nomenclatura instaurada por el régimen colonial, y entonces en el Congreso mexicano se llevaron a cabo debates interesantes sobre el concepto de ciudadanía. El Estado mexicano precisamente desaparece esta figura de las repúblicas de indios, desaparece este reconocimiento legal y pone énfasis precisamente en una igualdad jurídica bajo la figura del ciudadano. A quien esté interesado en conocer y en profundizar más, por ejemplo, sobre estos debates, puede, por ejemplo, consultar la obra de un intelectual y abogado náhuatl de mucho renombre y bastante conocido, porque él fue diputado, él fue representante en el Congreso, que se llama Juan de Dios Rodríguez Puebla, y puede revisar precisamente sus aportaciones en un escrito que se llama El Indio Constitucional. Es verdaderamente fabuloso el nivel de lucidez que alcanza este intelectual, este investigador náhuatl, para reflexionar sobre conceptos como la ciudadanía, y no nos haría mal recurrir a la historia precisamente para poder ubicar cuándo se empieza a gestar precisamente esta idea del colonialismo interno. Si bien vimos que la definición fue desarrollada por Pablo González Casanova durante la década de los 70s, de los 80s, en su trabajo teórico, si hacemos una revisión histórica, pues podemos ver que efectivamente es desde el propio nacimiento de la República donde se encuentran las raíces del colonialismo interno, y estos debates precisamente entre liberales y conservadores en relación con el concepto de la ciudadanía, pues nos arrojan mucha luz al respecto. En las décadas posteriores, desafortunadamente, no existieron muchas modificaciones sustantivas o muchas modificaciones reales, y este asunto, por ejemplo, también se agravó con la imposición de la ley Lerdo, donde efectivamente se dejó de reconocer, por ejemplo, la propiedad colectiva de la tierra. Si bien la ley Lerdo tenía como objetivo, por ejemplo, desamortizar los bienes de la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica en la segunda mitad del siglo XIX todavía era la entidad que poseía o el propietario más grande de tierras precisamente en el territorio mexicano, amparándose precisamente en la figura de la propiedad comunal, y que la ley Lerdo tenía como objetivo desarticular todos estos artificios legales de los que se valía, por ejemplo, la Iglesia Católica para adueñarse de grandes extensiones de tierra. También, para no caer en una perspectiva crítica o ingenua, pues también hay que decir que esto afectó fundamentalmente a muchos pueblos originarios que estaban sustentados precisamente en la propiedad comunal de la tierra. Con la instauración del porfiriato, precisamente las contradicciones se agudizan de una manera grave, de una manera fuerte. La situación que viven las comunidades náhuatl, los pueblos originarios en general, no mejora, y esto provoca precisamente el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Y aquí tenemos la foto de Emiliano Zapata, y ponemos y explicamos aquí la foto de Emiliano Zapata porque está directamente relacionado con el tema de esta videoconferencia. En primer lugar, porque Emiliano Zapata pertenecía al pueblo náhuatl, él nació en Anenecuilco, Morelos, está probado de que él era un hablante del idioma náhuatl. Por ejemplo, son de mucho valor las narraciones compiladas por doña Luz Jiménez. Ella es una mujer náhuatl de Milpalta, y en algunas de estas relaciones, en algunas de estas narraciones, perdón,
que compiló posteriormente Fernando Orcasitas, bien entrado el siglo XX. Ella narra cuando los zapatistas arriban a Milpa Alta y, según el testimonio de doña Luz Jiménez, Emiliano Zapata se dirigía o hablaba con la población en náhuatl. ¿Cuáles eran precisamente las principales demandas del movimiento agrarista? Tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja. Entonces, el derecho a la tierra se encontraba en el núcleo, en el centro de las demandas del pensamiento político zapatista y de la práctica revolucionaria de Emiliano Zapata. El documento que tenemos a la derecha es un manifiesto en náhuatl que se conserva en la Biblioteca Nacional de México. No está escrito de puño y letra por Emiliano Zapata, pero sí tenemos la certeza de que fue dictado por él. Fue escrito por un profesor que efectivamente colaboraba con don Emiliano en todo este tipo de tareas, y el objetivo es convencer a las tropas de Jacobo Arenas, que era precisamente otro líder revolucionario nahua que tenía influencia en la zona de Puebla y en la zona de Tlaxcala, para que se unieran a las filas del Ejército Libertador del Sur, a las filas del ejército de Emiliano Zapata, para luchar en contra del ejército carrancista. Entonces, como una forma de llegar más directamente a los soldados y a los simpatizantes de la División Arenas, Emiliano Zapata dicta y escriben estos manifiestos en náhuatl. Asimismo, el derecho a la tierra precisamente es una de las demandas centrales del Plan de Ayala, que es el documento y político e ideológico enarbolado por el movimiento zapatista para explicar y para protestar precisamente contra los terratenientes y las grandes posesiones de tierra. Desafortunadamente, muchas de las demandas enarboladas precisamente por el movimiento agrarista y el movimiento zapatista, pues no fueron incluidas en la Constitución de 1917. Todos sabemos que efectivamente Carranza fue quien lideró precisamente el proceso constituyente. Si bien muchas de estas exigencias se incorporaron al artículo 27, sobre todo la figura del ejido, que se relaciona con la propiedad comunal, pues no fueron suficientes para revertir las condiciones de marginación, de exclusión o de despojo de las tierras que seguían padeciendo las comunidades. Esa situación, digamos, se agudizó durante las décadas posteriores, hasta que efectivamente es de todos conocidos ya en tiempos más contemporáneos el levantamiento armado impulsado por las comunidades indígenas, por las comunidades de pueblos originarios, principalmente de Chiapas, en el sureste mexicano, el 1 de enero de 1994, y que efectivamente las tomamos en consideración porque una de las demandas principales es la tierra, el derecho a la tierra, que se relaciona con el autogobierno, con la autonomía y con la autodeterminación. Entonces, sin lugar a dudas, podemos señalar o mencionar que el movimiento zapatista generado en la Revolución Mexicana por Emiliano Zapata, que era un revolucionario nahua, pues influye o sigue influyendo décadas después en los movimientos sociales enarbolados por los pueblos originarios de Abya Yala y en este caso, pues de los que habitan en el territorio mexicano. Precisamente el derecho a la tierra, de acuerdo, por ejemplo, a estudios que han hecho abogados, juristas, ¿no? En este caso quiero citar el estudio de un jurista europeo de apellido Wiesener, de ascendencia alemana, donde él, por ejemplo, indica que es precisamente el derecho a la tierra lo que nos permite distinguir a los pueblos originarios de otro tipo de comunidades, de otro tipo de minorías, de otro tipo de grupos sociales, porque efectivamente el derecho a la tierra y la relación espiritual con la tierra que han mantenido los pueblos originarios con
con la naturaleza, es lo que los distingue de otros grupos sociales desde una mirada sociológica. Tenemos aquí precisamente también, dentro de la influencia o de estos movimientos sociales, pues a María de Jesús Patricio Martínez, quien es una mujer nahua que forma parte del Consejo Indígena de Gobierno, que es un movimiento social que ha continuado documentando los diferentes conflictos que siguen padeciendo las comunidades nahuas. Para quien esté interesado, precisamente puede revisar la página del Consejo Indígena de Gobierno. ¿Y por qué es importante hablar de este tema en relación con el pueblo nahua? Pues bueno, porque de acuerdo con este movimiento social, de los 29 de tierras de alto impacto que existen en el país, 11 de estos 29 afectan directamente al pueblo nahua. Como mencionaba anteriormente, el pueblo nahua, al ser el más numeroso, pues habita en diferentes regiones del país, desde la costa de Michoacán, el altiplano central, la Sierra Norte de Puebla, entre otros lugares. Entonces, bueno, no hay tiempo porque estamos a punto ya ahora de cerrar, de concluir nuestra videoconferencia, de abordar o de explicar con detalle precisamente estos 11 conflictos, pero bueno, quien esté interesado puede acudir directamente a las fuentes. Me concentraré únicamente en el análisis de 3, que es precisamente, aquí está, de 29 conflictos de tierras que tiene registrados el Consejo Nacional Indígena relacionados con el extractivismo en México, 11 afectan directamente a las comunidades y territorios donde habita el pueblo nahua. También son llamados espejos, y para examinar sin premura la situación, en cada uno de ellos puede consultarse el sitio web del Consejo Nacional Indígena. Ahora, ¿por qué es relevante precisamente reflexionar sobre esto y sobre todo en este día? Pues porque desafortunadamente para muchos de estos pueblos, para muchas de estas comunidades, para muchas de estas personas, la situación no ha cambiado desde hace 528 años o más. Por eso es relevante, por eso es vigente y por eso es actual. Algunos de estos espejos, por ejemplo, el primero o el conflicto que ha sido catalogado con el número 1, pues es el que padecen las comunidades costeras en Michoacán y en Jalisco. En la costa del estado de Michoacán, la ambición sobre las riquezas naturales ha sido motivo desde el año 2009 de 31 asesinatos y de 5 desapariciones. Particularmente la comunidad nahua de Ostula ha sido afectada precisamente por esto, y para defenderse precisamente y defender sus territorios, estas comunidades han creado guardias comunitarias indígenas. Y estas guardias comunitarias precisamente se han formado con el objetivo de proteger el territorio, de proteger los recursos, de proteger la vida de las personas. Esta zona es rica en minas de hierro, y estas minas de hierro son explotadas de manera clandestina y en contra de la comunidad, precisamente por grupos paramilitares o grupos relacionados con el crimen organizado, y este hierro se vende de manera ilegal en el puerto de Lázaro Cárdenas a compañías chinas. También por su ubicación geográfica es un territorio donde se da el tráfico de armas, entran muchas armas por ese puerto proveniente de China, de Sudamérica, de Estados Unidos, de otros países, y también hay tráfico de narcóticos. Como pueden ver, esto es una situación explosiva que efectivamente a lo que ha provocado es la necesidad de que las comunidades se organicen en guardias comunitarias para poderse defender mínimamente de todos estos factores externos. A quien esté interesado, bueno, pues existen muchas investigaciones periodísticas al respecto, y yo he abordado un poco estos temas en mi tesis de doctorado en el capítulo 7. La tesis se llama Tlamatilistli, la sabiduría del pueblo nahua, filosofía intercultural y derecho a la tierra, y será publicada próximamente por Leiden University Press. Va a estar disponible en internet, y bueno, pues a quien esté interesado puede ahí revisar precisamente ya con mayor detalle la cronología del conflicto. Aquí está un mapa. Aquí se encuentra un mapa y donde podemos ver los territorios que se encuentran en disputa. Para cerrar, aquí, bueno, tenemos a las comunidades, ¿no?
Como les decía, también hay tráfico ilegal de madera, expoliación de recursos naturales, etcétera. Y esta es una imagen de la Guardia Comunitaria y pues del hostigamiento que han padecido estas comunidades, inclusive por parte de ciertas autoridades. Asimismo, en Morelos, una zona náhuatl del oriente del Estado de México, fue impuesta una termoeléctrica en una zona de riesgo volcánico que forma parte del proyecto integral Morelos, y como parte de dicho proyecto se busca construir un acueducto para la extracción del agua del río Cuautla que afectará a 22 ejidos de este municipio. Es importante y quiero reflexionar sobre esto, no solo por los proyectos o los megaproyectos que se están implementando, sino porque la situación ha escalado o ha llegado al grado del asesinato o la desaparición de los líderes que se oponen a este proyecto, de líderes nahuas. En este caso tenemos el caso de Samir Flores, quien era un comunicador de una estación de radio comunitaria que no estaba de acuerdo con la implementación de estos proyectos, que tienen que ser implementados con base en la consulta libre, previa e informada, de acuerdo a los postulados de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, y que desafortunadamente fue asesinado a inicios del año pasado. Por último, para quien esté interesado, esta es una tesis de doctorado también sobre los conflictos nahuas que se presentó en Estados Unidos, de Elizabeth Ann Holson en la Case Western Reserve University. Es una tesis que para lograr el grado del doctor en antropología presentó esta investigadora norteamericana, que se concentra en la biosfera de la reserva de Manantlán. No me detendré mucho en este caso. Para cerrar esta charla y para ser consecuentes con la hermenéutica decolonial propuesta, simplemente recomendaré una investigación muy importante, una tesis para obtener el grado de licenciado en geografía presentada por Gerardo Romero Bartolo. Él es un geógrafo de origen náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, y él presentó precisamente esta tesis en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde hace precisamente un análisis más detallado y más profundo de los 15 o 16 conflictos que actualmente enfrenta la Sierra Norte de Puebla, entre ellos la extracción de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales como la fractura hidráulica o fracking. Y es un trabajo, la verdad, muy completo, que está acompañado de un documental que se llama La Geografía del Despojo. Está disponible, está accesible en internet, es de libre acceso. Y bueno, pues para quien esté interesado precisamente en investigar o indagar acerca de los conflictos y del derecho a la tierra que enfrentan en la actualidad las comunidades nahuas en estos momentos, pues puede acudir a estas investigaciones. No me queda más que agradecer su tiempo, su atención, y espero que la información aquí proporcionada nos haya servido para adoptar una mirada histórica este 12 de octubre, que precisamente se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a el continente americano o a las tierras de Abya Yala, y que efectivamente pues es importante adoptar una conciencia histórica, hacer un estudio histórico, porque el estudio del pasado nos permite entender nuestro presente. Muchas gracias, y por mi parte es todo. Muchas gracias, Osiris. Estoy aquí viendo algunos de los comentarios, algunos de los mensajes que, bueno, se inscriben en una polémica que incluso hoy en día, o bueno, el día de hoy podemos ver en las redes sociales, ¿no? Entre quienes, por ejemplo, les parece o adoptan una postura crítica ante la crítica de la celebración tradicional de este día como Día del Descubrimiento de América, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas diferentes perspectivas hoy las podemos incluso rastrear todos cuando abrimos nuestro Facebook o en otras redes sociales, ¿no? Ahí está presente, y yo creo que está presente no por una cuestión ociosa o de
pues enojo a la ligera, ¿no? Sino que muchas de las posturas en torno a este debate, pues tienen que ver con una experiencia histórica que siguen viviendo los pueblos indígenas hasta el día de hoy. Y bueno, aprovechando el espacio que ahora además de moderar, ¿no? Pues bueno, más bien hoy me pude moderar. Quiero aprovechar para hacer una pregunta, ¿no? Ya en este foro, ya que soy el único, ¿no? Y que tiene que ver precisamente un poco con estas diferentes perspectivas de ver la historia, que tú ahorita nos acabas de ofrecer una visión en ese sentido, una visión histórica a través del tiempo, ¿no? Y en estas diferentes perspectivas de un tiempo para acá ha habido una intención revisionista, incluso de denominar este periodo colonial, ¿no? Este concepto, el colonialismo, que es el concepto central de tu presentación, ¿no? Pues que lo quieren desaparecer del lenguaje, ¿no? Histórico, por lo menos, ¿no? Pues en muchos sentidos los argumentos que dan más bien son de índole política, aunque los argumentan desde el punto de vista epistemológico, ¿no? La razón es el por qué debemos de dejar de decir que hubo una época colonial o una colonización y que más bien quieren hablar de una época virreinal o de un periodo novohispano, ¿no? Cuando, o sea, sabemos que cada uno de estos conceptos tiene conflictos o bueno, diferentes perspectivas jurisdiccionales, ¿no? Pero finalmente hay una intención entre una parte importante de la academia por desaparecer la palabra colonia, ¿no? No sé qué pudieras comentarnos sobre esto. Sí, mira, por eso, Rafa, agradezco en ese sentido tu pregunta porque nos permite profundizar. Tú eres historiador, tienes una formación muy sólida como historiador. Un análisis histórico nos permite ser conscientes de esto. No nada más es una cuestión de términos, no nada más es una cuestión de conceptos. Yo entiendo por dónde va porque yo tengo una formación en filosofía y a veces parece o queremos pretender que cambiando la palabra o cambiando el marco teórico vamos a cambiar la realidad. Y esto no necesariamente es así. Entonces, el ir a los documentos, por eso precisamente mi intención de hoy era hacer un análisis desde la época precolonial. A lo mejor fue un poco largo y a lo mejor pudo haber sido tedioso para algunos, pero mi objetivo era mostrar esto, ¿no? Era mostrar que inclusive había contradicciones desde la época precolonial al interior de las propias comunidades y pueblos originarios de México. No nos debe de espantar eso. Pero así como no nos debe de espantar reconocer, por ejemplo, que había relaciones de poder entre la Triple Alianza y los pueblos de Hidalgo y los pueblos de Tlaxcala y los pueblos de Michoacán, inclusive los propios pueblos nahuas, pues una perspectiva histórica nos permite dejar de ser ingenuos y llamarle a las cosas por su nombre. Es decir, reconocer que durante 300 años hubo relaciones de dominación, relaciones de explotación, relaciones de discriminación, y que yo sería de la idea que en vez de querer tapar el sol con un dedo, desde una perspectiva filosófica, lo que tenemos que hacer es precisamente afrontar estas contradicciones, reconocer. El primer paso para resolver un problema es reconocer que el problema existe, no negarlo, ¿no? Eso, pues hasta la psicología más elemental lo dice. Entonces yo creo que lo primero es que reconozcamos esta parte y en ese sentido precisamente la historia es una de las disciplinas que más nos ayuda, ¿no? Pues estamos en el Centro de Estudios Históricos y Culturales y en ese sentido precisamente la historia la podemos entender como una herramienta de liberación, como una herramienta que nos permite adquirir conciencia y como una herramienta que precisamente a través de esa liberación y de esa conciencia, pues nos permite no cometer los mismos errores y se aplica tanto a los hechos históricos que estamos recordando el día de hoy, como otros más contemporáneos, como pueden ser la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para entender y para actuar mejor ante una emergencia sanitaria como la de la COVID-19, es importante analizar la historia, es importante analizar fueron los efectos, por ejemplo, de la llamada gripe española hace 100 años,
o de otro tipo de pandemias o de enfermedades o de epidemias que han padecido, por ejemplo, el territorio mexicano a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace poco me llegó un documento fabuloso que son los Anales de Tlaxcala, donde aparte de otros temas relacionados con mi investigación, ahí vienen registradas las pandemias. Y entonces se habla de 200,000 muertos en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Entonces la historia nos permite comprender el pasado, no solo de una manera anticuada o erudita, sino que la historia nos sirve para la vida. Y entonces, pues yo quisiera hacer ese énfasis, ¿no? Que no solo es un estudio erudito y desligado de la realidad, sino que efectivamente la historia nos permite entender y comprender nuestro presente. Bien, gracias, Osiris. Y también tenemos otra pregunta. ¿Quién es pues quieren saber sobre cuál es el significado de pues, la expresión que usaste en diferentes momentos en tu presentación de Abya Yala? Mira, esa es una forma en la que precisamente ahora los mismos pueblos originarios y ciertos círculos de pensamiento, círculos intelectuales utilizan. Es una palabra cuna, del pueblo cuna de Panamá, y que efectivamente ahora se ha extendido mucho en el discurso académico y que tiene como objetivo descentrar, digamos, nuestro pensamiento para buscar este proceso de descolonización a través de renombrar este territorio precisamente con base en una palabra proveniente de los pueblos originarios y del idioma cuna. Quien esté más interesado precisamente en encontrar una explicación puede consultar la tesis del filósofo maya Miguel Hernández. También es una tesis que presentó para lograr el grado de doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un trabajo muy valioso. Sus tutores fueron el doctor Miguel León Portilla, a quien se le rindió un homenaje precisamente hace escasos 12 días, precisamente aquí también en el Centro de Estudios Históricos y Culturales, y Luis Villoro, dos de los grandes filósofos del siglo XX, fueron tutores de esta tesis de doctorado, y ahí el filósofo maya Tzotzil Miguel Hernández desarrolla una explicación mucho más amplia. Se trata de una palabra proveniente del pueblo cuna y que tiene su origen en Panamá. Es precisamente esta expresión Abya Yala el origen de su uso. Pues muchas gracias, Osiris, por esta charla que nos diste en torno a esta fecha del 12 de octubre. Y pues sin más, les agradecemos también a quienes nos hayan acompañado en esta producción del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo. Los invitamos a que sigan acompañándonos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, y que vayan siguiendo nuestras actividades que también se transmiten a través de la página de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Para mañana, el día de mañana, seguiremos justamente en torno a estos temas y tendremos a las 6 de la tarde la presentación titulada La conquista espiritual del Valle del Mezquital, presentada por la doctora Ana Karen Luna Fierros. Entonces, pues nos despedimos, agradecemos a todos, muchas gracias Osiris nuevamente por esta presentación, gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Tlazocamati, Maltiosh, muchas gracias.